Buenos días, hermanos. Los saludo hoy 4 de diciembre del 2022. Bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos 5:10. Avanzaremos en la serie La Salvación con el tema Panorama General del libro de Daniel. Comentaremos los asuntos principales mencionados en este hermoso libro. Buenos días, hermanos. Vamos a meditar juntos en esta ocasión en el tema Panorama General del libro de Daniel. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este momento, Señor, tan especial donde hemos podido exaltar tu nombre. Nuestro corazón está abierto para ti, dispuesto para recibir todo tu consejo. Envía tu luz y tu verdad. Guíanos por estar delante de ti para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Inicialmente abramos nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13, verso número 1. Dice: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Aquí está hablando el Señor, está hablando la palabra de Dios acerca de el anticristo. En nuestra serie La Salvación hemos llegado a la altura de Apocalipsis capítulo 13, donde nos corresponde meditar acerca del anticristo. Vimos en las ocasiones pasadas, en los meses pasados, este precioso capítulo 12 de Apocalipsis y las visiones que Juan recibe allí y las presenta. Hemos concertado con varios pasajes de la Biblia para entender mejor ese capítulo 12. Y ahora viene este capítulo 13 que ya les había anticipado en otra ocasión, que es de mucha dificultad. Lo que viene de aquí en adelante, particularmente este capítulo 13, es muy complejo, muy difícil de pronto de estudiar. De pronto es difícil también de meditar en él. Es complejo por las revelaciones, las cosas tan fuertes que se presentan allí. Además, porque nos obliga a mirar otras escrituras. En la serie de la salvación hemos estado mirando no solamente Apocalipsis, quiero recordarles eso, hermanos, sino toda la palabra de Dios. Solo que de un tiempo acá nos tocó incursionar en este precioso libro de Apocalipsis. Al llegar al capítulo 13 y tratar de entender ese capítulo, tenemos que apelar a las palabras del Señor Jesús, un consejo que Él nos dio. Le pido que lo miremos, por favor, en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, verso 15. En esta gran profecía del Señor Jesús, en Mateo 24 y 25, a la altura del capítulo 24, verso 15, dice el Señor: Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Hasta allí ese versículo 15. El mismo Señor Jesús nos está relacionando eso que está hablando aquí en Mateo capítulo 24 acerca de la gran tribulación con la abominación desoladora en el lugar santo. ¿Y de qué se trata eso? Luego dice entre paréntesis, el que lee entienda. Hay que leer lo que dice el profeta Daniel para poder entender lo que dice la escritura acerca de estos últimos 3 años y medio finales de esta dispensación de gracia. Tenemos que mirar, tenemos que leer y hacerlo en oración, en dependencia del Señor, lo que dice el profeta Daniel. Para entender acerca del anticristo, queridos hermanos, nos toca estudiar ese precioso libro de Daniel. No hay alternativa.
Podríamos seguir en el capítulo 13 de Apocalipsis, de hecho llegar hasta el 22, pero de una manera muy superficial, sin comprender la dimensión de las revelaciones que se encuentran allí, sin entender mucho qué tiene que ver el anticristo con la iglesia, el anticristo con Israel, el anticristo con el mismo Señor Jesús, el anticristo con los gobiernos humanos. Pero si damos una mirada juiciosa, siguiendo la recomendación del Señor Jesús, que nos dice que miremos lo que habló el profeta Daniel, que leamos para poder entender, entonces vamos a recibir mucho mejor y vamos a tener la idea completa y correcta acerca de el anticristo y muchas otras cosas que vienen del capítulo 13 de Apocalipsis en adelante. De tal manera que vamos, por favor, a Daniel. Vamos al Antiguo Testamento, nos ubicamos en el libro de Daniel capítulo 1. Hoy solamente es un panorama general. Voy a pedirle sobre todo a las personas que ya han estudiado Daniel, que lo han leído, que lo conocen, que lo han enseñado inclusive, que de pronto estén aquí conectados en vivo o los que van a ver esa prédica posteriormente en el canal de YouTube. Les voy a pedir a ustedes particularmente que tengan mucha paciencia con esta prédica del día de hoy, en el sentido que se trata de un panorama general. Lo digo porque la sensación que tuve al preparar el tema de hoy fue que debía ahondar en el capítulo 1 y luego en el capítulo 2 y luego en el capítulo 3, así que no iba a ser un panorama general. Tengamos presente, hoy solamente es como un abrebocas del libro de Daniel, un panorama general. Les voy a pedir que tomen nota. Más fácil cuando esta prédica la tengamos en el canal de YouTube y esté a tu acceso, para que le des pausa, tomes nota, para que estudies en oración cada cita y así vamos a sacar máximo provecho. Entonces, paciencia, este es un panorama general. Vamos a hacer un repaso muy rápido acerca de este precioso libro de Daniel. Quiero iniciar diciéndoles que podríamos dividir, así como hicimos con Apocalipsis y hemos hecho con Génesis y otros libros, que nos ha dado como resultado hacerlo así porque nos ayuda a la comprensión del libro. Quiero decirles que Daniel lo podríamos dividir en dos partes. La primera parte va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6 y la segunda parte desde el capítulo 7 hasta el capítulo 12. Daniel es un libro relativamente corto, tiene solamente 12 capítulos, pero que tiene muchísima información útil para poder comprender el propósito de Dios y particularmente para poder comprender acerca del anticristo y todo lo que viene de Apocalipsis capítulo 13 en adelante. No solamente Daniel, hemos tenido que apelar, por ejemplo, a Génesis varias veces, a Zacarías, a Ezequiel, a Isaías, por supuesto, a Isaías, sobre todo es impresionante todo el contenido de Isaías para darnos luz, y hemos tenido que apelar a estos libros y más adelante volveremos a mirar escrituras de estos libros, pero les quiero decir, hermanos, que lo que encontramos en Daniel es tremendo, es mucha información, es básica, es fundamental. Por eso pienso que el Señor nos guía, nos indica que debemos ya en esta altura, de pronto en otros años no era el momento o le hicimos el quite tal vez, pero ya no hay alternativa, ya tenemos que juiciosamente mirar este libro de Daniel para poder entender la revelación que el Señor nos da. Vamos entonces a mirar esas dos partes. En la primera parte, entre el capítulo 1 y el capítulo 6, encontramos, lo podríamos decir como de alguna manera, una frase que encierre el contenido de esos 6 primeros capítulos: la victoria de los jóvenes. Victoria de los jóvenes, porque hay unos jóvenes, algunos recordarán, y paciencia, también los que de pronto no han leído el libro, ya vamos a tener ocasión, el Señor nos dará la ocasión para ahondar en cada uno de los capítulos y aprender todo lo que hoy vamos a mencionar con mayor profundidad. Pero se mencionan unos jóvenes que fueron deportados a Babilonia y ellos tuvieron una victoria muy impresionante que se muestra en los 6 primeros capítulos. Entre ellos, uno de esos jóvenes vencedores es Daniel.
el profeta Daniel. Y gracias a esa victoria, entonces viene lo que está en el capítulo 7 hasta el capítulo 12, la segunda parte del libro, que son las visiones. Queridos hermanos, es impresionante todas las visiones que se mencionan allí entre el capítulo 7 y capítulo 12 y todo lo que tiene que ver con nosotros como iglesia, también con Israel y con los gentiles. Así que este es el contenido, digamos, en esas dos partes del libro de Daniel. Vamos a mirar la primera parte muy rápidamente. Vamos a ver algunos versículos que nos dan luz y nos dejan como la semillita de cada parte de esta primera parte de la victoria de los jóvenes. En el capítulo 1, vamos capítulo por capítulo, capítulo 1, verso 8, encontramos Daniel capítulo 1, verso 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Esta victoria de esos jóvenes empiezan con una distinción entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y si hay alguna necesidad tremenda que tiene la iglesia hoy en día es hacer esa diferenciación. Esto es de Dios, esto no es de Dios. Y particularmente esa diferenciación necesaria que la hagan los jóvenes, nuestros jóvenes, los jóvenes de Getsemaní, los jóvenes de todas las iglesias locales, los jóvenes de la iglesia del Señor deben tener una distinción. ¿Qué es bueno, qué es malo? ¿Qué le agrada a Dios? ¿Qué le desagrada a Dios? Los jóvenes en general, por huir de la religiosidad, porque la religiosidad es algo que ha afectado mucho la salud espiritual de la iglesia, por huir de la religiosidad, entonces de pronto caen en unos terrenos distintos, son engañados, son desviados de su fidelidad a Cristo y van a unos terrenos de liviandad, de mundanalidad, y no podemos permitirnos eso. El libro de Daniel en los 6 primeros capítulos es un tesoro muy especial que los jóvenes deben apreciar. No solamente los jóvenes, quiero decirles, no solamente los jóvenes en cuanto a la edad cronológica, porque la palabra de Dios nos habla de la necesidad de rejuvenecernos y nos muestra cómo el Señor nos rejuvenece, nos muestra cómo el que espera en el Señor tendrá nuevas fuerzas. Incluso presenta a unos jóvenes que se pueden cansar, se pueden desmayar, pero otros no necesariamente jóvenes en edad que esperan en el Señor y van a tener nuevas fuerzas. Eso habla de un rejuvenecer. Esa es una necesidad que todos tenemos. El Señor desea no solamente que estemos sin pecado, sino que seamos jóvenes, que nuestra relación con Él sea dinámica, que sea nueva. Él quiere hacer cosas nuevas, que sea fresca. Esa es como la palabra de pronto que he escuchado y que se acomoda mucho a este concepto. Algo fresco, una relación fresca. No recordemos con nostalgia lo que pasó ayer, el año pasado, hace 10 años, sino que ¿qué te dijo el Señor hoy? ¿Cómo fue tu oración hoy con el Señor? En la adoración, ¿cómo estuviste con el Señor? Él quiere que todo sea fresco, todo sea nuevo. En ese sentido, podemos disfrutar de esa juventud. Él nos va rejuveneciendo. Así que lo primero es la victoria de estos jóvenes para no contaminarse con Babilonia. Babilonia, lo veremos más adelante, es un tipo del mundo. Hay una victoria aquí de los jóvenes en no contaminarse con las cosas mundanas. En el capítulo 2, verso 23, miremos. Daniel 2, verso 23. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. El rey Nabucodonosor, que tiene un sueño y llama a sus sabios para que se lo interpreten. Bueno, díganos cuál es el sueño. Y él dice, no, pues el problema, el detallito es que se me olvidó. Y dice, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo vamos a interpretar algo que no nos vas a decir? Y él dijo, no, pues entonces se mueren. Pero acá entonces vemos a la victoria de los jóvenes nuevamente, en el sentido de tener revelación de lo que Dios da acerca de los gobiernos del mundo. Es una revelación que está allí en el capítulo 2 de Daniel. Y esa revelación está oculta, por ejemplo, el mismo rey que tuvo el sueño, cómo sería de distraído, de embotado
en sus asuntos mundanos, que no prestó atención a un sueño donde el Señor le estaba revelando cosas, ni siquiera se acordaba del sueño. Pero viene la victoria de los jóvenes porque el Señor les da revelación acerca de la realidad que están viviendo los gobiernos humanos. Igual el día de hoy, queridos hermanos, usted puede notar, y cuando ahondemos en el estudio de este libro, vamos a notar lo cotidiano, lo contemporáneo que es todo lo que encontramos en Daniel, lo útil que es para nuestro día a día. Esa es una victoria entonces más en el capítulo 2. En el capítulo 3 miremos los versos 17 y 18. Daniel 3 versos 17 y 18 dice: He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Aquí hay un triunfo de los jóvenes contra la idolatría. Ellos pretendieron, el mundo pretendió envolverlos en una idolatría con sentencia de muerte si no seguían el edicto del rey, pero ellos fueron firmes, fueron fieles, y vemos el respaldo del Señor. Victoria de los jóvenes contra la idolatría en el capítulo 3. Vamos al capítulo 4 y miremos los versos 34 y 35. Daniel 4 versos 34 y 35 dicen: Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Aquí el mismo rey Nabucodonosor está glorificando a nuestro Padre Celestial y reconociendo que Él tiene todo el dominio, todo el reino, todo el poder, todo el gobierno. Esta es algo muy especial también que muestra victoria de los jóvenes. Los jóvenes tenían todo el tiempo, estaban firmes en la realidad. Ellos tenían la convicción del gobierno de Dios, de que el cielo era el que gobernaba y no estos gobernantes malvados que les tocaba por turno. Si no era Nabucodonosor, era otro. Antes también hubo otros, pero a ellos les tocó, particularmente con Nabucodonosor, enfrentarse a la realidad. Bueno, vamos a servir al Señor, vamos a servir a este rey, estamos bajo este gobierno o bajo el gobierno celestial. ¿A quién vamos a obedecer? ¿Quién tiene el control realmente? Los jóvenes tuvieron victoria en esa convicción también. El cielo es el que gobierna. En el capítulo 5, miremos el verso 23. Daniel capítulo 5, verso 23 dice: sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de eso, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Acá vemos el desprecio del mundo hacia la santidad del Señor. En este sentido, también los jóvenes tuvieron victoria. Ellos permanecieron firmes, reconociendo el poder y la santidad. No solamente el poder, sino la santidad, las cosas sagradas al Señor. Lo que no hizo este rey, por ejemplo. Eso está a la altura del capítulo 5. Vamos a la última parte, en el capítulo 6. Miremos el verso 10. En Daniel capítulo 6, verso 10 encontramos: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Recuerden, eso le hubiera podido costar la vida, fue echado al foso de los leones por el edicto del mismo rey. Ahora, ¿qué es esto? Es la presión, el corre-corre del mundo para que
nosotros sus hijos, nosotros el pueblo de Dios, no permanezcamos en dependencia del Señor. Pero Daniel tuvo victoria. Aquí vemos la victoria de los jóvenes representada en esta actitud de Daniel, que él insistió, él perseveró en la oración, él perseveró en cada día, y no solamente una vez, sino 3 veces, como era su costumbre, ponerse en dependencia completa del Señor. Acá en estos 6 capítulos, queridos hermanos, entonces vemos la victoria de los jóvenes que habían sido deportados a Babilonia. Esa victoria, como les dije inicialmente, tiene una consecuencia, y es que ahora el Señor tiene a quien usar para traer su revelación. Y ahí vamos entonces a la segunda parte del libro, que está entre el capítulo 7 y el capítulo 12. Vamos a mirar unos apartes. En el capítulo 7, verso 3, dice, Daniel capítulo 7, versículo número 3, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Aquí, queridos hermanos, se habla, es la visión de 4 bestias grandes, diferentes, que suben del mar. Ellas emergen del mar, y tiene allí la relación directa con lo que alcanzamos a leer en Apocalipsis capítulo 13, verso 1, que más adelante, con el favor de Dios, vamos a mirar claramente la relación y a profundizar en el asunto. No solamente con lo que dice Apocalipsis 13, sino también más adelante con en Apocalipsis 17, que también nos habla acerca del anticristo y el gobierno humano en la última parte de esta dispensación de gracia. Bueno, entonces ese es el versículo 3 del capítulo 7. Vamos ahora, esa es una de las visiones, la primera visión. Encontramos 4 visiones, yo miré, y hay 4 visiones entre el capítulo 7 y el capítulo 12. La primera es entonces de la visión de esas 4 bestias grandes y diferentes que emergen del mar. Vamos al capítulo 8, también el verso 3. Daniel capítulo 8, verso 3 dice, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Allí hay una visión muy especial de un carnero, la visión del carnero, y por lo pronto solamente lo vamos a decir así. Ahí es el capítulo 8, el Señor nos va a dar la oportunidad, yo sé, de mirarlo en detalle, pero esa es la segunda visión que tiene Daniel, la visión del carnero. Vamos al capítulo 9. Capítulo 9, verso 24, tal vez la visión más conocida por todos, por lo menos la hemos oído. Dice el capítulo 9, verso 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos, conocido como las 70 semanas de Daniel, pero que se llama así porque Daniel recibe esa visión, pero que son 70 semanas que el Señor ha determinado para que se cumplan cosas específicas para su pueblo, para el pueblo Israel. Esta sería entonces, queridos hermanos, la tercera visión que se presenta en el libro de Daniel. La cuarta visión está mencionada desde el capítulo 10 hasta el capítulo 12. Capítulo 10, 11 y 12. Vemos como en el capítulo 10 vemos como Daniel está delante del Señor, está orando, es una oración persistente, hubo oposición para la respuesta del Señor, el pasaje muy recordado en el capítulo 10. Pero vamos a mirar en el capítulo 12, verso 7. Capítulo 12, verso 7 dice, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. En los capítulos 10, 11 y 12 vemos el destino final del pueblo Israel. Esa es la cuarta y última visión que se presenta en este
poderoso, en este asombroso libro de Daniel. Hermanos, al ir recordando, al ir haciendo este panorama general, no sé qué sientes en tu corazón, pero a mí me dan muchas ganas de que llegue pronto el momento de poder ahondar y ver la relación que cada una de estas cosas tiene con nosotros, con la iglesia y también con el mundo y por supuesto también con el pueblo de Israel. También mirar la relación que tiene con Apocalipsis capítulo 13 en adelante, porque nos interesa esa incursión que el Señor nos ha permitido hacer en el Apocalipsis. Vamos por el capítulo 12, pienso que el Señor nos ha llevado de la mano y allí entonces encontramos una dificultad grande de comprensión en el capítulo 13, pero que el Señor nos invita a leer para poder entender, leer particularmente lo que ha dicho el profeta Daniel para poder entender la revelación de su palabra. Este es como el contenido, el panorama general, pero quiero que miremos ahora de una manera muy especial cuál es el corazón, cuál es el corazón de este libro, porque generalmente se recuerdan sobre todo la profecía de las 70 semanas, pero hay mucho más y hay un enfoque muy particular que debemos tener en cuenta. Algunos de Getsemaní, de la iglesia de Getsemaní, recordarán que tiempo atrás, el año 2016, 17, en adelante también, algunos apartes, tratando de tener un contexto de la palabra para lo que nosotros como iglesia deberíamos hacer en cuanto a ciertas votaciones que nos presentaba aquí en Colombia, delante de todos nos presentaba y saber qué votar, cómo votar, qué dice la palabra de Dios. Vimos lo que decían unos candidatos, pero también vimos lo que decía la palabra de Dios y allí nos tocó, por supuesto, recurrir a este precioso libro de Daniel, porque aquí se hablan de los gobiernos humanos. Y quiero que miremos entonces este énfasis especial. Nuevamente vamos al capítulo 1, Daniel capítulo 1 y leamos los versos 1 y 2. Daniel capítulo 1 versos 1 y 2 dicen: En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó sus utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Hermanos, esto, si a nosotros como iglesia no nos suena repugnante, pues quiero decirte que a un judío, a un hebreo, sí sería definitivamente repugnante. Que los utensilios, dice, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Fue terrible, es una abominación terrible lo que está pasando acá. Y ellos fueron deportados a Babilonia y fue un tiempo muy, muy terrible que ellos vivieron allí en Babilonia por la misma rebeldía del pueblo. Ahora, ¿ese fue el fracaso del Señor? ¿El Señor no tenía poder para librarnos? ¿El Señor no tenía poder para hacerse respetar? ¿Para que no profanaran sus cosas sagradas? ¿Será que no tenía poder? Claro que sí. Nosotros a veces vemos que como que todo se salió de control. No, la iglesia no tiene poder. El Señor nos está manifestando. Pero es que debemos ser entendidos de los planes del Señor. Mira que el mismo verso 2 dice: y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá. Fue el Señor mismo. No es que el Señor no quería y él a la fuerza le ganó al Señor. No, fue algo que estaba en el propósito, en el plan de Dios. El Señor tiene control, el Señor tiene el gobierno. Miremos por favor en el capítulo 2, verso 37. Daniel capítulo 2, verso 37 dice: Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. O sea, si alguien tiene poder, si alguien tiene gobierno, si alguien tiene reinado, si alguien tiene influencia, es porque, dice el verso 37, porque el Dios del cielo le ha dado ese reino, le ha dado esa influencia, le ha dado ese poder. Es el Dios del cielo el que tiene realmente el control absolutamente de todas las cosas.
Él reina sobre toda potestad, sobre todo principado. El reino del Señor es por encima de cualquier otro reino. El gobierno del Señor está por encima de cualquier gobierno humano. Esta es una idea clara que Daniel empieza desde el primer versículo en adelante a revelar, a declarar. El rey del cielo es el que gobierna, no un gobierno humano el que tiene el control. Nosotros tenemos una presidencia ahorita, más adelante será otra presidencia, pero sobre esas presidencias está presidiendo el Señor. Sobre esos gobiernos está el gobierno del Señor. El Señor del cielo es el que gobierna. Miremos aquí mismo en el capítulo 2, el verso 44. Daniel 2:44 dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Aquí está hablando cómo el Señor mismo va a desmenuzar literalmente todos esos reinos. Y aquí entonces nos da un vestigio, está vislumbrando lo que va a suceder al finalizar esta dispensación de gracia, cuando se terminarán los gobiernos humanos. Y de paso te digo, ese último gobierno humano que el Señor va a subyugar, va a desmenuzar literalmente, es el gobierno precisamente del anticristo. Por eso la necesidad de nosotros venir acá al libro de Daniel para ser entendidos de exactamente qué es lo que el Señor nos quiere revelar. Vamos ahora, hermanos, finalmente al capítulo 4. Vamos ahora al capítulo 4 de Daniel y miremos el verso 26. El verso 26 de Daniel 4 dice: y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Si queremos nosotros decir cuál es el corazón de la revelación de este libro, podemos decir que el cielo gobierna. El cielo gobierna. Veamos lo que veamos, el cielo es el que gobierna. El cielo es el que gobierna. Esto lo vamos a ver, insisto, cuando ya profundicemos vamos a entender mucho mejor este panorama que estamos haciendo el día de hoy. No solamente nos habla entonces este precioso libro de Daniel de las visiones, de lo que sucederá con el pueblo de Israel, sino también de los gobiernos humanos, por supuesto, y cómo prevalece el gobierno del cielo sobre los gobiernos humanos, sino que también hay una revelación muy preciosa, muy poderosa acerca de nuestro amado Señor Jesús. Vamos a este último bloque de la prédica en esta mañana y miremos lo que Daniel nos muestra acerca del Señor Jesús. El mes antepasado, que fue octubre, el mes de la Biblia, una de las prédicas que tuvimos fue el Alfa y la Omega, y vimos cómo el Alfa y la Omega es el Señor Jesús. Alfa, primera letra del alfabeto griego; Omega, la última letra del alfabeto griego. Lo que da a entender es que de principio a fin la Biblia nos revela al Señor Jesús. En cada libro hay una revelación muy particular acerca de nuestro amado Señor Jesús. Y en Daniel hay revelación del Señor Jesús de una manera muy poderosa, muy particular. Quiero que la examinemos en esta última parte de esta prédica. Vamos a Daniel capítulo 10 y miremos los versos 5 y 6. Daniel capítulo 10, versos 5 y 6 dice: y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Queridos hermanos, nos están mostrando a nuestro amado Señor Jesús. Daniel capítulo 10, versos 5 y 6. Miremos en el capítulo anterior, capítulo 9, verso 26. Daniel 9, 26 dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones.
Aquí nos está hablando de la crucifixión, de la muerte del Señor Jesús. Queridos hermanos, y en el contexto de un libro como Daniel es clave, es un momento, es un punto clave la crucifixión, la muerte del Señor Jesús. Porque la muerte del Señor Jesús pone fin a toda la vieja naturaleza, a todo lo que venía carnal. Pone fin absolutamente a todo y da un nuevo comienzo. Recuerden, como dice el apóstol Pablo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nosotros somos parte de una nueva creación. La vieja creación queda finalizada. Literalmente el Señor le da fin a la vieja creación en la cruz del Calvario. Ahora, si le da fin en la cruz del Calvario la vieja creación, ¿por qué se sigue manifestando inclusive en nosotros mismos la vieja creación? ¿Y por qué los gobiernos humanos siguen haciendo sus fechorías? Todo es parte del plan del Señor. Pero el Señor pone fin a la vieja creación con su muerte en la cruz del Calvario. Es un asunto, un concepto que ya hemos analizado en veces anteriores. Hay algo más adelante, ya lo vamos a ver, pero quiero mostrarles aquí entonces la muerte del Señor Jesús como algo clave en ese contexto donde pone fin a la naturaleza, a lo creado, la vieja creación. Vamos ahora al capítulo 7, versos 13 y 14. Daniel capítulo 7, versos 13 y 14. Dicen: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Ahí está mostrando al Señor Jesús en el trono, recibiendo todo el poder, todo el dominio, toda la gloria. El Señor Jesús, revelado aquí en Daniel capítulo 7. Vamos ahora al capítulo 3. Daniel capítulo 3, verso 25. Daniel capítulo 3, verso 25 dice: y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de dioses. Queridos hermanos, aquí a la altura del capítulo 3 de Daniel, en el verso 25, vemos al Señor Jesús. El Señor Jesús solidario, acompañando a sus vencedores en los momentos difíciles. Hermanos, tú y yo lo hemos experimentado. En los momentos más duros de la prueba podemos contar con la presencia del Señor. Él no huye, Él todo lo contrario, Él se acerca, Él nos socorre. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y le defienden. Aquí está el Señor con estos jóvenes valientes que se negaron a caer en la idolatría. Ellos prefirieron morir si era el caso. Si ellos confiaban en que el Señor los podía librar, pero si el Señor no lo libraba, no era necesario, inclusive no era un requisito que el Señor los librara para ellos ser fieles. Ellos eran fieles, simplemente fieles, y el Señor estuvo con ellos y los libró. En momentos de crisis, de tribulación, de persecuciones, el Señor está con su pueblo, queridos hermanos. Mucho ánimo. Tenemos que ser vencedores. Sigamos el ejemplo de Daniel y sus amigos. Tenemos que vencer, tenemos que ser vencedores en Babilonia. Tenemos que vencer en este mundo. No nos dejemos arrastrar. Hermanos, va a ser muy, muy tremendo esperar el tiempo que el Señor nos dé para ahondar en cada uno de estos capítulos. Cuando estemos mirando el capítulo 1, por ejemplo, de Daniel, va a ser algo muy hermoso, muy especial para tenerlo en cuenta todos nosotros. No solamente los jovencitos, sino toda la iglesia. Finalmente, miremos en el capítulo 2, los versos 34 y 35. Daniel capítulo 2, versos 34 y 35. Dice: estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano,
y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Quién es esa piedra, queridos hermanos? Es nuestro amado Señor Jesús. Y ya viene, ya después de su resurrección, cuando viene para desmenuzar precisamente, para terminar los gobiernos humanos y dar inicio a su reino que es por siempre, su reino eterno. En el verso 44, dice el verso 44 que ya habíamos considerado, vuelvo a leerlo, dice el verso 44 de este capítulo 2, y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Ahí vemos entonces el fin. Acá el profeta Daniel nos muestra al Señor Jesús en cada parte del proceso, en cada parte del propósito de Dios, llevando adelante el plan del Padre Celestial, hasta que todo queda sometido bajo sus pies, desmenuza todos los gobiernos humanos y su reino será un reino para siempre. Amados hermanos, gracias por la atención y yo les pido, les invito que desde este día, desde este momento en adelante, estemos estudiando en oración en este precioso libro de Daniel. Así como les invité en su momento a estudiar Apocalipsis, les invito ahora a estudiar este libro de Daniel. No quiere decir que no vamos a volver, por supuesto. Estamos haciendo esto para vencer unas dificultades que tenemos para continuar con el favor de Dios, con la ayuda del Señor, mirando Apocalipsis 13 en adelante. El Señor nos va a ayudar. El Señor ha dicho que el que lea, entienda. Hemos leído y vamos a leer más y vamos a estudiar, vamos a meditar, confiando en la guía del Espíritu, dependiendo del Señor, para que Él nos permita entender, que Él alumbre los ojos de nuestro entendimiento y poder comprender lo que dice el profeta Daniel, y luego vamos a entender de una manera correcta Apocalipsis 13 y los demás capítulos. Esa es la confianza que tenemos en el Señor. Precioso libro de Daniel. Aprendamos, hermanos, lo que el Señor nos muestra acá. Podemos ser vencedores. Puede ser que el gobierno, los gobiernos humanos estén subyugando la misma iglesia, pero en medio de Babilonia, en medio de lo mundano, en medio de la corrupción, en medio de tantas tinieblas, puede haber un vencedor, puede haber un remanente de vencedores. Tú y yo estamos llamados para ser esos vencedores. Sigamos el ejemplo de estos jóvenes. El Señor está con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por ese tiempo, gracias por tu bendita palabra, gracias por tu gran amor y misericordia, gracias por tus planes con tu pueblo, gracias, Señor, por tus planes con Israel, gracias por tus planes también con los gentiles, gracias porque tú reinas, porque el rey eres tú, porque tú gobiernas, Señor, gracias porque el cielo es el que gobierna. Gracias, Señor, por tu gobierno en nosotros. Ayúdanos a experimentar. Nos sujetamos a tu gobierno. Declaramos que tú eres Señor. Tú eres Señor. Tú eres Rey. Nosotros somos tus siervos. Queremos experimentar, sentir tu influencia. Sentirnos, Señor, limitados. Sentirnos gobernados. Queremos estar en ti, no salirnos de ti. Queremos, Señor, encontrar límites en ti, Señor. Queremos sentir, experimentar tu gobierno en nuestra vida, Señor, porque tú eres Rey. Venga tu reino, hágase tu voluntad en medio nuestro como es hecha en el cielo. Ese es nuestro deseo, ese es nuestro clamor, en el nombre de Jesús. Y a ti, Señor, y solamente a ti toda gloria, honra y honor por siempre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.